Ya, les voy a explicar cómo utilizar las máscaras en la aplicación. En este caso tenemos la imagen de la casa que hemos utilizado bastante. Como es más grande, voy a escalar esta imagen para que sea un poco más pequeña. Por ejemplo, acá vamos a poner que sea al 50%. Ya, entonces nosotros lo que queremos hacer es hacer una máscara para ocultar cosas. Más o menos sería como si quisiéramos borrar cosas en Photoshop, pero en este caso solamente las vamos a ocultar. Em, entonces, ¿cómo utilizo las máscaras? Primero que todo, lo más importante es entender que las máscaras lo que va a hacer es ocultar una zona, no la va a borrar. Por lo tanto, en este caso lo que podríamos hacer es ocultar la zona del cielo, ¿ya? Y lo que corresponde acá al cerro para solamente dejar la casa. ¿Cómo utilizo la máscara? Primero que todo, debo tener lo más importante, seleccionada la pista en la que voy a aplicar la máscara, ¿ya? Porque si no la tienen seleccionada, no van a trabajar sobre ella. Segundo, deben utilizar la pluma para crear su máscara. Esta es una forma de crear las máscaras porque ustedes entenderán que hay varias formas de llegar a algo. Yo les estoy mostrando una. Seleccionan la pluma y si ustedes hacen clic sin soltar, tenemos varias opciones. Herramienta pluma, después tenemos herramienta agregar vértices, eliminar vértices, convertir vértices y calado de máscara. Por ahora vamos a usar la herramienta pluma normal. Ahora, se dan cuenta que al seleccionar la herramienta de pluma aparece acá arriba relleno trazo y el nivel de cuántos píxeles va a trabajar ese trazo. Si yo selecciono una capa, automáticamente desaparece esto y las herramientas cambian, ya sea al roto Bezier, a un predeterminado, y tenemos más información. Pero si yo no tengo seleccionada la capa, aparece rellenar. Fíjense lo que va a ocurrir. Si yo no tengo seleccionada la capa y hago una selección, cuando vuelvo al punto de partida de esa selección, lo que se hizo fue una capa de formas, o sea, lo que creé es una forma con la selección de la pluma. En este caso, eso no lo vamos a utilizar porque nosotros queremos hacer una máscara. Voy a borrar la capa de formas presionando delete en el teclado. Voy a seleccionar la capa y fíjense, lo que voy a hacer es seleccionar una zona de la imagen. Estoy usando el zoom con el trackball del mouse y voy a hacer una selección a la rápida. Hago un clic. Al hacer clic, la primera vez, si se dan cuenta, se creó un menú que dice máscara, que antes no estaba. Entonces voy a avanzar, hago otro clic, y cuando llego al punto de partida, se dan cuenta que aparece un círculo al lado de la pluma. Ese círculo significa que se va a cerrar la selección. Si ustedes hacen clic en el punto de partida, se cerró la selección y lo que quedó dentro de la máscara está visible y lo que queda fuera de la máscara queda oculto. ¿Ya? Ahora, si yo expando la pestaña de máscara, se van a dar cuenta que ahí está la máscara 1. Ojo, que ustedes pueden crear varias máscaras dentro de una imagen. En este caso se llama máscara 1. Si ustedes quisieran cambiar el color del borde, que en este caso viene en amarillo, hacen doble clic o un clic ahí y simplemente escogen el color que les parece más cómodo para trabajar. ¿Ya? Ahora, si yo borro la máscara presionando el botón borrar, acá en el teclado, todo vuelve a la normalidad. Voy a crear otra máscara, pero en realidad voy a seleccionar los parámetros de la casa. Entonces hago clic, clic. Voy a hacer una selección muy en bruto. Y cuando llegue al punto de partida, solamente quedó visible la casa, ¿se dan cuenta? Y lo que está fuera de la casa quedó oculto. Ya, voy nuevamente a cambiar el color de mi máscara, ya, para que sea mucho más llamativo. Y si se dan cuenta, yo puedo tomar los puntos y modificarlos. Entonces, si en algún minuto siento que mi selección no fue la adecuada, yo puedo corregir esto. Ya, voy a tomar la mano, voy a bajar y voy a ajustar los puntos. Entonces voy a ir al siguiente y voy a ajustar los puntos. Si necesito más puntos, puedo crearlos. En la misma herramienta pluma, ya, en la misma herramienta pluma tengo una opción que dice agregar vértices.
Ya, aunque si ustedes se dan cuenta y no tengo seleccionada la opción, igual me va a aparecer un más justo en la línea. Ojo, siempre tienen que trabajar con el zoom para que les aparezca, si no, no les va a aparecer. Si yo hago clic ahí, se creó un punto, y si yo hago clic nuevamente y muevo, ya puedo modificar ese punto o ese vértice. Entonces voy abajo a ajustar. Entonces estoy acá, estoy haciendo una selección muy en bruto simplemente para que se entienda la herramienta. Y voy a usar el zoom back para poder ir revisando. Ya, entonces más o menos ahí tengo la utilización de la máscara dentro de la composición de After. Ahora, una cosa súper importante. Si ustedes siguen trabajando y no bloquean la máscara, cuando quieran mover el objeto pueden pasar a llegar a un punto sin querer. ¿Ya? Para que no ocurra eso, lo que tienen que hacer es bloquear. ¿Ya? Deben bloquear su máscara. Voy a deshacer. Para bloquear la máscara de edición, acá donde dice máscara 1, que es la máscara roja que tienen, hay un candado. Si ustedes hacen clic, se bloquea la máscara. Pero ojo, se bloquea solo la máscara 1 y no la capa. Que en este caso la capa es la que está acá arriba. Porque yo puedo tomar con el cursor y mover la capa. Si yo bloqueo la capa, obviamente no puedo hacer nada. Pero en este caso solamente bloquea la máscara para evitar tomar alguno de los puntos sin querer y eliminarlos. ¿Ya? Ahora, una cosa súper importante sobre las máscaras. Voy a poner esto en ajustar. Acá les aparece una serie de opciones que dice sumar, ninguno, restar, intersecar, aclarar, oscurecer, diferencia. Y acá aparece un botón que dice invertido. Si yo presiono el botón de inversión, ¿qué va a ocurrir? Que lo que estaba visible va a quedar oculto y lo que está oculto va a quedar visible. O sea, es un poner al revés, ya que se entienda. Que sería en realidad muy parecido a si yo pongo un restar, ya, porque estoy restando lo que está adentro y se va a sumar lo que está afuera. Ya, en el concepto de la aplicación, sumar es que se vea y restar es que no se vea. Ahora, yo puedo hacer más de una máscara dentro de mi selección. Por ejemplo, voy a cortar las ventanas. Entonces voy a ir con el zoom y voy a tomar nuevamente la herramienta pluma. Voy a hacer clic ahí. Lo hice fuera del marco, no debería. Así que si quieren ir atrás pueden presionar el botón de borrar. Si ustedes están avanzando, por ejemplo, y se arrepintieron, pueden seleccionar el botón de borrar, que está arriba del enter, y van borrando los puntos hasta el inicio. Entonces voy a seleccionar nuevamente. Cada vez que hacen una máscara es muy probable que le aparezca un color diferente. Entonces voy, cierro la máscara. ¿Ya? Ahora, ¿se dan cuenta que al cerrar la máscara no ocurre nada? ¿Por qué? Porque la máscara 1 ya tiene sumar el interior. Y la máscara 2 tiene sumar el interior. Pero el exterior está sumado por la máscara anterior. Por lo tanto, la máscara anterior interactúa con la máscara posterior. Si ustedes quisieran borrar o eliminar o que quedara transparente el relleno de la segunda máscara, tendrían que poner, en vez de sumar, restar. Entonces, si yo pongo restar, a las máscaras que están dentro de otra máscara se va a borrar o va a ocultar lo que está dentro de ellas. Recuerden que deben volver a poner el botón de bloquear capa. Entonces ahí tenemos más o menos el uso de las máscaras dentro de la aplicación. Ahora, voy a eliminar las máscaras para explicar algo súper importante. Si yo hago un clic y otro clic, son vértices o ángulos rectos. ¿Se fijan? No hay curvas. Hasta llegar al punto de inicio. Voy a borrar nuevamente. En cambio, si yo hago un clic, hago otro clic acá, pero no suelto el mouse, no suelto el cursor y muevo, se crea automáticamente un ángulo o un vértice curvo. Entonces yo puedo hacer clic acá y ya es un vértice curvo, pero los siguientes siguen siendo rectos. Si yo nuevamente presiono acá y muevo el cursor, vuelve a ser un ángulo curvo. Entonces ahora tengo vértices curvos.
Cuando tengo un vértice curvo, como en este caso, aparecen, voy a cambiar el color de la máscara, perdón, para que se note un poco mejor. Se voy a poner acá. Empiezan a aparecer estos puntitos, ¿ya? Que son los famosos Bézier, ¿ya? Cada vez que hay un punto curvo, les va a aparecer un Bézier. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ajustar la curva de un lado o del otro, o la dirección de la curva. ¿Se fijan? Entonces con esto ustedes pueden ajustar un lado o el otro. ¿Ya? Si quieren eliminar un vértice, ustedes hacen clic sin soltar en la pluma y ahí les aparece una herramienta que se llama convertir vértices. ¿Para qué para qué se utiliza, perdón, esta herramienta? Si ustedes tienen un vértice curvo y hacen clic, es un vértice con ángulo recto, y si quieren que vuelva a ser curvo, hacen clic y nuevamente es curvo. Eso pasa en todos los puntos. Pueden ser curvos o pueden ser rectos. Ahí dependiendo de lo que ustedes estén seleccionando. Ya, pero esas son las herramientas o las opciones que tienen para poder trabajar máscaras dentro de la aplicación. Pueden ser vértices rectos o vértices curvos. Los vértices rectos no tienen el Bézier y los curvos sí. Entonces esa es la forma que ustedes pueden generar máscaras para seleccionar elementos, y ya sea con zonas curvas o vértices rectos.